Hola hermanos queridos, un saludo fraterno para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Apreciados amigos, bienvenidos para este tiempo de meditación bíblica y oración. Gracias al Señor por permitirnos aún estar con vida. En su gracia todavía vivimos. Muchos de nosotros nos consideramos algo así como sobrevivientes de esta pandemia que persiste, pero el Señor tiene el control de todo como Dios soberano. Vamos a meditar en unos pasajes de la segunda carta a los Corintios, escrita por Pablo, muy probablemente desde Macedonia, en su tercer viaje misionero, desde la ciudad de Filipos. Esta carta tiene propósitos de consolación a la iglesia de Corinto. Anteriormente Pablo había enviado la primera carta, que se la considera una carta dura, es una carta amonestativa. Tenía como propósito lograr correctivos en la vida de los hermanos de Corinto, porque ellos habían permitido que el pecado se introduzca dentro de la congregación. Entre ellos habían divisiones, también prácticas de fornicación, infidelidad, orgullo. Y entonces Pablo les ruega y les amonesta en la primera carta para que abandonen todo pecado, toda maldad y vivan una vida enteramente santificada. La segunda carta los anima a ellos a permanecer en la fe en el Señor Jesucristo, y Pablo aprovecha la ocasión para contar su testimonio y en qué consistió su ministerio. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en 2 Corintios, el capítulo 4, y queremos leer los versículos 7 al 15. Y allí nosotros vamos a notar el consuelo de Dios a Pablo en el sufrimiento. Dios consoló a Pablo en el sufrimiento, y así también lo hace Dios con nosotros hoy en el sufrimiento. Nos consuela. Dice el verso 7 del capítulo 4, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Está hablando del tesoro del Evangelio, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pablo dice que este cuerpo lo compara a una vasija de barro o a un vaso de barro. Más adelante el cuerpo lo va a comparar a un tabernáculo, a una cabaña. Este cuerpo de barro vuelve al polvo, porque del polvo fue tomado. Pero dentro de este cuerpo de barro hay algo tan precioso que es el Evangelio, la salvación, la vida eterna, que ya la tenemos y de la que muy pronto vamos a disfrutar, o a disfrutar mejor cuando estemos con Cristo en gloria. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros.
Esto consolaba a Pablo. ¿Qué le produjo consuelo? Saber que este cuerpo se va desgastando, pero que pronto estaremos con el Señor. Ya no con este cuerpo que se envejece, ya no con este cuerpo que se arruga, que se enferma y que morirá, sino que el Señor nos dará un cuerpo glorificado, un cuerpo como el cuerpo con el que resucitó Jesús, un cuerpo apto para estar en gloria con Cristo por toda la eternidad, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, esto produjo en Pablo consuelo, esperanza en medio del sufrimiento. Vamos orando al Señor para que en medio de este sufrimiento, en medio de esta pandemia, que no es comparable al sufrimiento de Pablo, y peor aún al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió mucho más que nosotros. Sufrió la muerte de cruz. Él sufrió hasta lo sumo. Entregó su vida por nosotros. Y cuando pensamos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, esto nos consuela grandemente a nosotros. Oremos al Señor. Señor, gracias porque tu vida nos consuela. Tú sufriste más que nosotros y más que Pablo. Y Pablo sufrió más que nosotros. Él dijo que a veces estaba atribulado, pero no angustiado, en apuros, pero no desesperado, perseguido, pero no desamparado, derribados, pero no destruidos. Él y su equipo. Y Pablo lo soportó. Pero tú le diste consuelo. ¿Y en qué consistió el consuelo? El mismo que a nosotros. Este cuerpo ciertamente se va envejeciendo, se va desgastando, morirá, pero tú nos resucitarás para deleitarnos en la vida eterna contigo. Tu palabra dice claramente que en el cielo ya no habrá enfermedad, no habrá muerte, allá no habrá crisis material, ya no recibiremos rechazos, desprecios, el odio de algunos, sino que estaremos contigo en el cielo por toda la eternidad. Y con esa esperanza Pablo vivía, y esto lo consolaba en medio de las adversidades. Y esto también nos consuela a nosotros hoy. Te damos gracias por esta consolación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo fue un hombre resistente. Él fue un hombre fiel. Pablo no claudicó. No era un hombre ambiguo. No, en él no había el doble ánimo. Él fue persistente. Él fue perseverante. Él fue resistente. ¿En qué consistió la perseverancia de Pablo? ¿En qué consistió su resistencia? ¿Dónde estuvo su secreto? Veámoslo en el capítulo 4, versos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos, dice Pablo. Antes, aunque nuestro hombre exterior, este cuerpo de barro, se va desgastando, se va arrugando, se va envejeciendo. Y sigue el texto, el interior, nuestra comunión con Dios, el conocimiento de Cristo, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, la tribulación que sufrimos aquí en la tierra, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son eternas. Bueno, este cuerpo, aunque lo cuidemos, y si hay que cuidarlo, aunque lo alimentemos de una manera saludable, y si hay que alimentarlo de manera saludable, pero de todas maneras el cuerpo se va desgastando por dentro. Los órganos internos se van envejeciendo. A una persona anciana generalmente no se le pregunta dónde le duele, sino más bien dónde no le duele, porque todo está ya desgastado. Las personas que no tienen alguna enfermedad ya mueren por vejez, porque todo su cuerpo está desgastado. Pero no obstante, la comunión con Dios, la vida en Cristo, aumenta, dice, se renueva de día en día. Y en esto consistió el secreto para la resistencia de Pablo, para su perseverancia, para su fidelidad, para su firmeza, sabiendo que ciertamente moriría como murió, pero hoy él está disfrutando de la deleitosa vida con Cristo allí en el paraíso, en el cielo. Y tenemos que orar al Señor para que Él nos ayude a perseverar, para que seamos fieles, que Él nos ayude a resistir, a persistir en Dios y no claudicar. Señor, seguimos en tu presencia. Muchas gracias por este tiempo de meditación bíblica y oración. Ayúdanos a perseverar en ti, poniendo nuestra mirada en ti. Pongan su mirada, dijo Pablo, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En qué consistió el secreto de Pablo para la perseverancia? Él vivía con la esperanza de la vida eterna que recibió. Él vivía con la esperanza de tener un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, para estar con Cristo en gloria por toda la eternidad. ¿Qué lo animaba a Pablo? ¿Qué lo desafiaba? Estar con Cristo, al punto que él dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dijo él, porque estar con Cristo es muchísimo mejor, pero por cuestión de la gente perdida, por amor a los perdidos, era necesario que aún permanezca un poco más de tiempo en el cuerpo. Y tú nos has dado, Señor, esta vida para que te adoremos y para que aprovechemos toda oportunidad predicando el Evangelio del Reino a la gente perdida. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en medio de las adversidades, en medio de los sufrimientos, en medio de las tribulaciones. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y del capítulo 5 vamos a leer los versículos 1 al 10. Segunda a los Corintios, el capítulo 5, versos 1 al 10. Pablo habla de la esperanza gloriosa que él tenía. ¿Cuál era su esperanza gloriosa? Un día comparecer delante del augusto tribunal de Cristo, y Él nos pedirá cuentas de lo que hicimos con nuestra vida, lo bueno y lo malo. ¿Y a qué se refiere lo malo allí? Bueno, hay cosas que debimos hacer y que no las hicimos. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice el Señor, le es pecado. 5.1. ¿Por qué sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tabernáculo le llama aquí al cuerpo humano, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos? Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él tiene un lugar y vamos a vivir en una casa indestructible y tendremos un cuerpo
que ya no se corromperá, un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible. Y por esto también gemimos, el verso 2, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, el Espíritu Santo de Dios gime, la creación gime, porque el mundo está en pecado. Y nosotros también gemimos deseando, anhelando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Cuando ya no tengamos este cuerpo de tierra, sino el cuerpo glorificado que el Señor nos dará. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Como Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 5, que llegará el momento cuando la muerte es sorbida en victoria. La muerte es sorbida en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces vamos a morir. Este cuerpo volverá a la tierra, pero nuestra alma y espíritu irán para estar con Dios, porque la palabra muerte significa separación. El espíritu y el alma se separan del cuerpo. El cuerpo vuelve a la tierra de la que fue formado. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, verso 5, quien nos ha dado las arras del espíritu, la garantía que tenemos la vida eterna. Así que vivimos confiados siempre, vivimos con esperanza, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Hoy estamos ausentes del Señor en el sentido que no lo vemos cara a cara, como dice 1 Corintios capítulo 13. Hoy vemos al Señor como por un espejo oscuramente, esos espejos antiguos que hacían en Corinto y que eran metálicos y hasta distorsionaban el rostro. No son como los de hoy, nítidos, totalmente transparentes. Bueno, entonces cuando estemos con el Señor, con la vida transformada, con el cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, le veremos, estaremos capacitados para mirar al Señor cara a cara. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba conforme según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos queridos, el Señor nos ha repartido dones y los dones son dados para ser usados. No hay duda que recompensa recibirán las personas que dedicaron su vida a vivir el Evangelio y a predicar el Evangelio. Porque la predicación del Evangelio no es tarea de unos pocos. La predicación del Evangelio es tarea de todos. Y el Señor le ha repartido dones a usted y a mí. Pero esos dones tienen que ser ejercitados. Los dones son dados para ser ejercitados, para edificar la iglesia del Señor. Y dice un autor, es mejor desgastarse sirviendo a Dios que oxidarse no haciendo nada. Si nos dedicamos a predicar el Evangelio, vamos a sufrir y nos vamos a enfermar y vamos a morir. Y si no nos dedicamos a predicar el Evangelio, sino que tenemos una vida bien reposada y hasta de un poco de ociosidad, también nos vamos a desgastar
y también nos vamos a morir. La persona que trabaja arduamente va a morir. Y la persona que no le gusta trabajar también se va a morir. Así que es preferible morir trabajando para Cristo, sirviéndole a Cristo, hablando de su palabra. Y cuando estemos delante de su augusto tribunal, que es solamente para los creyentes, Él nos dirá: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos queridos, hermanos amados, permanezcamos laborando, trabajando para el Señor, ejerciendo nuestros dones y talentos, porque Él nos va a recompensar según lo que hicimos, lo que hoy hacemos, estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude a testificar y que hagamos buenas obras, fruto de la salvación que hemos recibido. Las buenas obras no son para alcanzar la salvación, para obtener la salvación. Las buenas obras son el resultado de la salvación que el Señor ya nos ha dado por pura gracia. Oremos a nuestro Dios un momento. Soberano Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Señor, para que trabajemos con abnegación, para que te sirvamos, predicando el Evangelio aquí en el Ecuador y hasta todo rinconcito del mundo entero, ejerciendo nuestros dones, enseñando la palabra de Dios a los creyentes, mostrando en nuestra vida que tú vives dentro de nosotros, teniendo compasión, dándole de comer al hambriento, dándole agua al sediento, dándole ropa al que no tiene. Señor, ayudando a nuestro prójimo. Esto como fruto o evidencia de la salvación que ya tenemos. Pero la tarea más importante que tú nos has encargado es predicar el Evangelio a toda criatura, para que cuando estemos delante de tu augusto tribunal, no nos presentemos con nuestras manos vacías, sino que nosotros presentemos a las personas a quienes guiamos con nuestro testimonio y con nuestro mensaje, para que te conozcan a ti como el único Salvador. Ayúdanos, Señor. Un día compareceremos delante de ti. Tú nos pedirás cuentas de todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Malo aquí se refiere a cosas que teníamos que hacer, pero no la hemos hecho, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ayúdanos para que seamos fieles. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En cuarto lugar, vamos a leer los versículos 11 hasta el 16. Estamos en 2 Corintios 5, 11 al 16. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne.
y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Bueno, dice el verso 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por todos murió. Todos tienen opción de salvarse, pero lamentablemente no todos acuden a la salvación. No todos reciben el regalo de la salvación, pero por todos murió, porque Dios no es injusto. Él no escoge a unos para salvación y a otros para condenación. No, Él llama a todos. Él esparce la semilla del Evangelio y algunos la reciben y otros no, pero todos pueden ser salvos, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice también Pablo a Timoteo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y todas las mujeres, y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí dice Pablo en el verso 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La vida de un discípulo de Cristo es una vida abundante como la vida de Jesús. ¿A qué se dedica un discípulo de Cristo? A estudiar la vida de Cristo, pero a ponerla por obra, imitarla. Recuerden, hermanos queridos, hermanos amados, todo fiel discípulo de Cristo estudia la Biblia, y en la Biblia tenemos la vida de Cristo y la imita, la obedece. Esta debe ser su consigna, debe ser mi enfoque, su objetivo, mi objetivo, estudiar la vida de Jesucristo e imitarla, para que nos parezcamos a Él y entonces podamos influir con el Evangelio, con la vida abundante que el Señor nos ha dado. Vamos dando gracias al Señor porque Él murió por todos, y orando por la salvación de las personas de todo el mundo, que sean sensibles y que oigan la voz del Señor. Roguemos al Señor, sigamos en este tiempo de oración. Muy amado Dios, seguimos en tu presencia, en este tiempo de ruego, este tiempo de clamor, de oración. Muchas gracias, Señor, por tu palabra que afirma que tú moriste por todos en la cruz del Calvario. Todos pueden salvarse, porque los hombres y las mujeres tienen libre albedrío. Cada persona decide qué hace con su vida, y la salvación está dispuesta para todos. Pero la gran mayoría de las personas te rechazan, te aborrecen, no te aman, no quieren confesar sus pecados. Pero oramos, Señor, para que en este día y al escuchar este tiempo de meditación bíblica y oración, algunos de nuestros amigos te conozcan a ti, se reconcilien contigo, que no nos decepcionemos, que no nos angustiemos, que sigamos predicando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque por todos moriste y no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, haz tu obra aquí en el Ecuador, en nuestro continente y por todo el mundo. Bendice, Señor, a nuestros misioneros que están en diferentes lugares predicando el Evangelio de salvación. Ayúdalos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el último pasaje, 2 Corintios, el capítulo 5, los versículos 17 hasta el 21. 2 Corintios, el capítulo 5, verso 17 al 21.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Miren, vamos estudiando un poquito este versículo. De modo que si alguno, ¿cuál es la idea aquí? Alguno, cualquiera, no importa la raza, aunque para mí solamente hay la raza humana. Si alguno, puede ser tez negra o blanca, si alguno, pobre o rico, si alguno, académico o no académico, si alguno del campo o de la zona rural o de la ciudad, si alguno de cualquier continente, si alguno está en Cristo. No dice si alguno está en una religión, si alguno está en una iglesia, si alguno está en una denominación, si alguno sigue una doctrina humana, si alguno sigue a algún personaje importante. Dice si alguno está en Cristo, conoce a Cristo, lo sigue a Cristo, lo admira a Cristo, nueva criatura es, nueva persona es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, la vida vieja pasa. Ya no más adulterio, no más fornicación, no más borracheras. El orgullo pasó, las cosas viejas pasaron. Ya no el soborno, ya no la arrogancia, la altanería, ya no. Entonces las cosas viejas pasaron. Ya no esas relaciones tóxicas y contaminantes. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hay una nueva mente con el arrepentimiento. Arrepentimiento es una palabra griega que se escribe metanoia. Y esa palabra significa una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva conducta, nueva vida. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hermanos amados, el que tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo le falta todo. Es Cristo más nada. En el tiempo de Pablo ya habían algunos grupos que decían Cristo más la circuncisión, Cristo más guardar el sábado. Es Cristo más nada. En Cristo estamos completos. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Los hombres y mujeres en este mundo viven enemistados de Dios. Y amada Iglesia del Señor, hermanos en la fe, es su responsabilidad y la mía reconciliar a los hombres enemistados con Dios, reconciliarlos con Dios. ¿Y cómo los reconciliamos? Cuando les predicamos el Evangelio. Y cuando una persona confiesa sus pecados, le pide perdón a Dios por sus pecados, recibe la salvación, recibe a Cristo, la vida eterna, en ese momento se produce la reconciliación. Y Él nos encargó el ministerio de la reconciliación a todos los creyentes. Todos los creyentes somos reconciliadores. Los padres tenemos que ser reconciliadores. A veces nuestros hijos pelean y no conviene que se queden distanciados. Una cosa que los padres siempre debemos hacer es estar alerta, atentos, para que nuestros hijos cuando discuten, cuando tienen algún impasse, se reconcilian. Porque hermanos y amigos, cuando los hijos, los hermanos no se reconcilian, cuando sean adultos, seguirán con esa enemistad. Hay familias divididas, separadas, no se reconcilian. ¿Y por qué no se reconcilian? A veces por orgullo, por terquedad. Pero
El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no hace nada indebido. El amor no guarda rencor. Entonces somos reconciliadores. Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, como aquella mujer que fue encontrada o hallada en el mismo acto del adulterio. Y el Señor le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. No tomándoles en cuenta a los hombres y a las mujeres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ahora dice, la palabra de la reconciliación. ¿Y qué es reconciliación? Implica cambiar de adentro hacia afuera. Reconciliación es cambiar, es una transformación de adentro hacia afuera. Y esa es por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Así que, dice el versículo 20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Embajadores. ¿Quién es un embajador? Un embajador es el representante de un país en otro país. Es un delegado del presidente de la República que va a otro país. El embajador tiene que ser una persona que piensa como su presidente y lo ama a su presidente y ama a su país y habla bien de su país. En el caso del Ecuador, el embajador o los embajadores tienen que decir que el Ecuador tiene el mejor banano del mundo, que tenemos el mejor camarón y que tenemos las mejores flores y el cacao con la mejor aroma. Bueno, hay tantas maravillas en este pequeño país donde hay la biodiversidad. Dios es tan bueno con nosotros, tan saqueado este país, pero sigue adelante. Tenemos abundancia de comida porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Entonces somos embajadores y el embajador es un representante del presidente. Nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra, representantes del Rey, y tenemos que hablar de las maravillas del lugar donde el Señor nos va a llevar. Tenemos que hablar quién es Cristo. Tenemos que compartir de la vida abundante que en Cristo tenemos. Cada creyente es un embajador. Cada creyente mujer es una embajadora. Todos tenemos que predicar. Todos somos reconciliadores. Todos tenemos que ser atalayas. Todos tenemos que ser predicadores. Cada creyente tiene que estar contando su testimonio. No, la predicación del Evangelio no es para un grupo selecto de capacitados. No es para un grupo selecto de personas. La predicación del Evangelio es responsabilidad de todos. Todo creyente es un embajador. Toda creyente es una embajadora que habla de su país. Hablamos de la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Presentamos el Evangelio de salvación. Al que no conoció pecado, dice el verso 21, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo nunca pecó, nunca cometió maldad. Él llevó nuestros pecados. La ira de Dios cayó sobre Jesús. Debía caer sobre mí, que soy un pecador. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero no había pecado en Jesús, pero cayó la ira de Dios sobre él, porque él estaba cargando nuestros pecados. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no iba a pecar, pero él fue tentado en todo. Y por eso nos comprende. Cuando ustedes y yo somos tentados, tenemos a Cristo que fue tentado en todo.
Él, totalmente hombre, como hombre que fue tentado, pero que nunca pecó, nos comprende. Y como Dios tiene todo poder para ayudarnos, para que no caigamos en tentación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este es el tema de Romanos, la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Que Dios mira al pecador arrepentido, como si nunca hubiera sido un pecador. ¡Qué maravilla! Dios mira al pecador arrepentido como si nunca hubiese pecado. Generalmente nosotros, los seres humanos, tendemos a recordar las faltas, los pecados que alguien cometió y que el Señor ya lo limpió. Pero no pasa, no sucede esto con nuestro Señor. Él mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera pecado. A esto se llama la justicia de Dios. Recuerden, hermanos, somos reconciliadores. Recuerden, hermanos, somos embajadores. Cada pastor de cada iglesia, con su rebaño, son embajadores. Y como embajadores, nuestra tarea es predicar el Evangelio a la gente perdida. Somos reconciliadores. Tenemos que predicar el Evangelio para que la gente impía, para que la gente que está de enemiga de Dios puedan conocerlo a Él como el único Salvador. Vamos a orar para que el Señor salve a algunos conforme a su plan en este mismo momento. Oremos, hermanos, y oremos también por los enfermos y debilitados para que el Señor los sane. Muy amado Dios, seguimos delante de ti en tu divina presencia. Siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo de meditación bíblica y oración. Fue admirable el ministerio de Pablo, de sufrimiento, de adversidad, pero él permaneció con la mirada en ti. Y él cumplió fielmente el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación, como un embajador de Cristo. Ayúdanos, Señor, para que seamos fieles embajadores, predicadores de tu palabra. Ayúdanos a mantener nuestra mirada en Cristo, imitando su vida. Y oramos, Señor, por nuestros amigos, para que se conviertan a ti. Amigos queridos, conviértanse. Tienen que arrepentirse de sus pecados. Reconcíliense con Dios. Díganle al Señor ahí en su mente y corazón: Señor, perdona mis pecados. Yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre, la que me ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Dame tu Santo Espíritu. Dame, Señor, tus dones. Y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva para ti. Me reconcilio contigo. Hazme también a mí un embajador. Yo te ruego esto, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por la salvación tan grande que me has dado. Oh Dios, seguimos en oración y te rogamos por estos nuestros nuevos hermanos en la fe, que permanezcan con su mirada en ti, que puedan congregarse, Señor, con nosotros o en una iglesia donde puedan enseñarle la vida abundante con Cristo Jesús, que puedan permanecer fieles. Y oramos en este momento por los enfermos, para que tú los sanes. Ciertamente vivimos en este cuerpo de barro que se enferma, y tú tienes todo poder, Señor, para sanar los cuerpos enfermos, aunque tengan una enfermedad catastrófica, aunque tengan una enfermedad incurable, aunque hayan sido desahuciados, nada hay imposible para ti. Sana, Señor, a los enfermos. También oramos por aquellos que tienen problemas en el hogar, para que dialoguen. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor no hace nada indebido. El amor no tiene envidia, no es jactancioso. Todo cesará, pero el amor permanece para siempre. Señor, que las personas que tienen problemas como cónyuges, no es el remedio la separación, no es el remedio el triste divorcio. El remedio es la reconciliación de la que tú nos has hablado en este tiempo de meditación bíblica y oración. Bendice, Señor, los hogares, que haya la reconciliación, que dentro del hogar cada uno de nosotros cumpla con las responsabilidades que tú nos has dado. También te pedimos, Señor, por aquellos nuestros hermanos que están endeudados y que sufren. Señor, que pronto tengan la libertad financiera y puedan vivir con tranquilidad económica. Que en todo momento los llevemos a ti en oración, toda situación. Gracias, Señor, porque en medio de esta pandemia nos mantienes con vida todavía. A ti te adoramos. Tú tienes el control de todo como Dios soberano y en tu providencia sigues cuidando de cada uno de nosotros. Muchas gracias por este tiempo de meditación bíblica y oración, y por los hermanos y hermanas y por nuestros amigos que durante todos estos meses se han mantenido fieles. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti sea la gloria, la honra y el honor, en el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia del Señor, un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos poniendo la mirada en Jesús, estudiando la vida de Jesús e imitando la vida de Jesús para predicar la vida de Jesús, porque somos embajadores de Cristo, y enseñar a los nuevos creyentes la vida de Jesús. La mirada tiene que estar en Él, solamente en Él. Un abrazo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.